Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Hemos estado disfrutando de una agradabilísima velada con Marta Asunción Alonso en los talleres y ahora toca bajar al ruedo a presentar su libro. La blanquitud está sobrevalorada, la rectitud está sobrevalorada, la juventud está sobrevalorada y sobre todo, qué odiosa e injusta fama tienen las astillas, las espinas, las ortigas, las acículas, todas las retorcidas asonancias que al pincharnos, escocer encarnadas o doler nos recuerdan la aterradora suerte de no nacer de píxel. Pues como decía, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos aquí Laura Casillas, imprescindible, acompañándonos y sobre todo a Marta Asunción Alonso, que va a presentar Literatura Universal, su último libro de poesía, que como decía antes, no es que haya estado desocupada precisamente. Marta Asunción Alonso es autora de libros de poesía como Detener la primavera, La soledad criolla, Esquínica, Wendy, Balcánica, de Literatura Universal, y entre tanto ha escrito una novela, Cartasanensi, un libreto de ópera, y aparte es la traductora de la escritora antillana Maris Condé. El otro día, esta semana o la anterior, viniendo justo para acá, veía cómo estaban limpiando un grafiti de una pared, ¿no? Una trabajadora del ayuntamiento estaba disfrutando un grafiti. Me acordé inevitablemente de Marta, evidentemente, de su esquínica, y a la vez me pregunté qué manía era esta, ¿no? De qué obsesión por la limpieza, por lo liso, porque no quedara marca de nada, ¿no? Y que todo fuera impoluto. Y lo conecté con la poesía de Marta, no solo en este libro, sino que hay un hilo rojo en todos sus libros, en toda su poética, que es efectivamente ese elogio de lo imperfecto, ¿no? De lo que deja marca, de lo que deja huella, porque como dice en este poema que acabo de leer, es la prueba de que estamos vivos y de que tenemos un cuerpo, de que se puede sufrir, pero también se puede gozar. Y es algo que encontramos en este libro, en esta literatura universal, ese elogio de lo imperfecto, de los tropiezos, de las heridas y de las cicatrices, que son precisamente lo que nos hace ser lo que somos, porque a pesar de todo lo seguimos intentando. Entonces, muchísimas gracias, Marta, por venir aquí a contarnos todo esto. Muchísimas gracias también a Laura por acompañarnos en esta puesta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y a todas por quedaros aquí en esta presentación de Literatura Universal. Como llevamos ya un par de semanas quienes estáis conmigo en el taller charlando acerca del trabajo de Marta, ya sabéis lo entusiasmada y ilusionada que estoy por estar juntas hoy aquí. También estábamos comentando ahora en el rato que hemos compartido con el grupo de Alberto, pues en todas las coincidencias y carambolas que nos han llevado a ir encontrándonos, ¿no? A lo largo del tiempo. Y quizá por eso, al leer Literatura Universal, inevitablemente yo hacía un recorrido, ¿no? Por sus libros anteriores, por esa decena de libros de poesía que Marta lleva publicando desde 2009 y con los que ha ido construyendo una voz que es muy reconocible, que para nuestra generación de gente que escribe y que se encuentra en la escritura se ha convertido en referente, ¿no? Que de alguna manera ha creado también un poco de escuela. Algunas que vinieron detrás encontraron, ¿no? en Marta un camino por el que seguir andando, ¿no? y que es una voz además muy múltiple. Lo hablábamos al leerla estos días, ¿no? De qué manera en cada uno de sus libros, de algún modo, ella ha ido encontrando matices a ese cauce común. Pensaba que tú misma lo dices también en unos versos que yo recuerdo a menudo, que son esos de: es posible ser una misma con suerte, pero nunca una sola. Ese una sola que tiene que ver con las compañías, pero yo creo que también tiene un poco que ver con las muchas que nos habitan, ¿no? En Literatura Universal yo encuentro a varias de las Martas que he ido leyendo en este tiempo. Me encuentro a la niña de Madrid Sur que se carteaba con Nancy, como sabéis, que veía la nieve junto
a otra niña cuya madre estaba en el hospital Severo Ochoa de Leganés y se moría. Esa niña de Madrid Sur está en Literatura Universal, está incluso en la clase de gimnasia. Me encuentro también a la Fly Girl de Skinny Cap, a la que salía a escribir versos en las paredes. Me acuerdo que hace unos años, cuando nos presentó en Gijón el poeta Rafa Cofiño, te dijo: qué manía, ¿no?, siempre de salirte a colorear. Sí. La Fly Girl está aquí también y sigue mirando con asombro y con rabia a la ciudad, al mundo y a los cuerpos que lo habitan. Escribes aquí sobre la dura pureza del diamante, temblorosa y neón, empujando a las 6 de la mañana los tornos de las fábricas. Está la mujer que en Wendy se da cuenta de que cuidar Peter Pan no es un destino inevitable y que aquí ahonda en ese aprendizaje para sí misma, pero también para ver cómo dejarlo como legado a un niño al que ahora hay que cuidar. Creo que está incluso la viajera asombrada de la soledad criolla y de balcánica, aunque aquí esa mirada de la exploración se vuelca hacia lo que está cerca, pero no por ello es menos fascinante. Tenderme en los maizales a ver si los estorninos ordinarios picotean mis pezones. Está incluso esa activista de lo cotidiano que en Detener la Primavera cantaba, lo escuchamos antes a la Spanish Revolution, pero que aquí va más atrás en la historia para recuperar luchas de otras. Sus cimientos son siglos más antiguos que las hormigoneras. Me encuentro a todas esas marcas, a todas esas presencias, pero me encuentro también, y de esto quiero que hablemos en esta presentación, con que ha pasado el tiempo, con que reconocemos a Marta Asunción Alonso, pero a la voz como a la persona le han pasado cosas. Y me voy a permitir leer un poema para que veamos por qué. He dejado de estar poeta joven y de teñirme el pelo. No sé qué tatuajes se exhiben en las mesas de novedades. Ahora valoro la ternura más que el vino blanco. Ahora valoro la ternura más que el pan candeal. Ahora valoro la ternura más que perder aviones. Quizá lo único que siga valorando por encima de la ternura sea la inesperada posibilidad de la ternura. Sigo estando mamíferamente convencida de todo cuanto escribo, pero hacedme el favor humanitario de no pedirme ninguna nota al pie. Empiezo a estar cansada. Ocurre, supongo, que va pesando el peso del pensamiento mágico y cada vez voy precisando pausas tiernamente mayores entre las manos que ojalá y este poema. Literatura universal. Te preguntaré luego también por ese título, pero me hacía recordar una cita del escritor turco Orhan Pamuk, que hablando de algo diferente decía: cuando ellos escriben poesía y componen canciones, hablan en nombre de toda la humanidad. Ellos son seres humanos y nosotros somos solo musulmanes. Si la escribimos nosotros es poesía étnica. Orhan Pamuk lo decía para esto y yo creo que es algo que las escritoras también decimos para lo nuestro, ¿no? Literatura universal han sido siempre las grandes historias, los hitos que jalonan los libros de texto y esa falsa neutralidad que tienen las voces del poder. Hablemos de lo cultural, hablemos de la clase, hablemos del género, ¿no? Aquí lo que Marta nos propone es un giro de perspectiva para poner en el centro de esa literatura universal lo que normalmente ha estado en los márgenes, las vidas pequeñitas de todas nosotras y nosotros, los asuntos domésticos y de familia, los trabajos invisibles, tanto productivos como reproductivos. Hay ya toda una genealogía de esto, pero sigue haciendo falta siempre profundizarla, porque precisamente si hablamos de esa literatura universal de cada una de nuestras vidas, lo importante es volver a decirla, ¿no? Desde cada lugar situado. Y pensaba también que esto también es algo muy de taller, de escritura, ese hallazgo de que en realidad es en lo absolutamente particular y personal de cada una de nosotras y nosotros donde encontramos lo universal, en lo que podemos reconocernos, ¿no? No en las abstracciones que nombran todo sin decir nada concreto,
sino, esta soy yo, este es mi cuerpo, esta es mi vida, ¿no? Desde ahí es desde donde las otras pueden encontrarnos. Sobre todo también en esta literatura universal hay mucho de eso que no contamos porque da vergüenza, porque da miedo, porque no son los hitos que se supone que van marcando una vida, o que si la marcan tendrían que marcarla de otro modo, ¿no? De manera alegre o a través de la luz. Aquí se muestran los reversos que en realidad constituyen eso, pero que no nos han contado tanto. La idea es que esto lo vayamos hilando juntas a través de preguntas que yo le voy lanzando a Marta y de poemas que iremos pues leyendo también. Charlaremos un ratito y luego Marta nos hará un rato más de lectura, pero antes de dar paso a esa conversación quería cerrar de nuevo con unos versos tuyos esta intro. Es el final de uno de los poemas de este libro y a mí me parece que es una poética en la que reconozco todo lo que te he leído y también tantas conversaciones. Es el final de un poema que se titula El hijo y las hormigas. El poema habla de animales, hay varios aquí presentes, ¿no? Están las vacas, están los perros, están los caballos, pero llegamos al final del poema a las hormigas. Y el hijo respecto a las hormigas, pues le pasa esto. Las mira como se piensan los milagros. Deja que se le suban a las piernas sin miedo a la cosquilla ni al mordisco. Dichoso de ser puente, tronco hacia el sol, atajo. Aún no sabe hablar. Si supiera y alguien le preguntara a qué diantres juega, dejadme imaginar que el hijo, sin dudar, respondería: escribo poesía. Escribir poesía, mirar cómo se piensan los milagros. Gracias por estar aquí, Marta, y empezamos a charlar si quieres. Pero igual quieres decir algo antes de que empiece a lanzarte tema. Claro, quiero decir que estoy sumamente emocionada, Laura, con tu presentación, con ese recorrido que has hecho y también con el rato que acabamos de pasar juntas, ¿no? Con las escritoras, los escritores de los talleres, con volver a ver a Pablo y a Julieta y estar de nuevo en este auditorio abierto siempre para la poesía. La verdad que estoy de verdad muy emocionada, muy contenta. Y no sé, creo que hay muchas de las cosas que has dicho y también, bueno, en cómo te has acercado a mi libro, yo también reconozco, pues eso, ¿no? A la Laura de siempre y a la Laura que también ha vivido y han pasado cosas, ¿no? Tu manera de mirar. Porque, bueno, es algo que hemos hablado en muchas ocasiones, creo que hemos vivido o recorrido en muchas cosas sendas muy paralelas, ¿no? Que tenemos ahí, que nos hemos ido acompañando de algún modo en algunas preguntas. Me ha gustado un montón lo que vi. Muchas gracias. No sé si, bueno, entiendo por lo que dices, que si compras un poco esa idea de que este libro es la marca de siempre más el tiempo, pero me preguntaba cómo lo sitúas tu propia trayectoria, ¿no? Como si te apetece contarnos el proceso de escritura que, como nos avanzabas un poco antes, ha sido diferente al de otros. Vale. Pues bueno, sí, en los talleres hemos estado hablando un poquito de esto. Yo siento que siempre he escrito poesía desdoblándome, ¿no? En un momento así como de otredad, de alteridad, en el que una deja de ser la Marta que va al supermercado, que paga facturas y es otra cosa, ¿no? Una persona completamente inútil para la vida diaria y que se encierra y que escribe y que no sale de nuevo al mundo hasta que, bueno, ha pasado esa ola, ¿no? que te sumerge. Y eso ha sido así en casi todos mis libros, excepto en este que hoy me alegra tanto poder compartir, es en literatura universal. Y ha sido así pues porque el cuerpo era otro, como tú has dicho, ¿no? Porque los procesos que yo iba viviendo en mi cuerpo y el lugar desde el que escribía, ¿no? Iba cambiando también de otra manera. Entonces creo que mi escritura se ha tenido que adaptar, ¿no? A eso, ¿no? Empecé quizá a escribir el muy inicio del embarazo, ¿no? Entonces, a medida también que el proceso me iba llevando pues, por nuevas profundidades, por nuevas tinieblas, ¿no? Pues, y también por nuevas luces, pues la escritura iba fluyendo, se iba adaptando a eso, ¿no? A ese viaje. Los primeros poemas, como digo, quizás estando viviendo esa odisea del embarazo. Hay poemas escritos ya en el posparto, ya con esa criatura a la que hay que cuidar, como tú decías aquí. Y ha sido un proceso muy largo, la verdad, comparado con otros libros míos, ha sido bastante largo.
Y bueno, pues con eso, esas subidas y bajadas, ¿no? Las tinieblas y la luz. Y quizá esto se vea también en el relato, o en uno de los hilos que trenzan el relato del libro, ¿no? Esa búsqueda de la luz, ese atravesar un túnel, esas tinieblas, ¿no? Y tal vez la metáfora de la minería me ha servido también para subrayar esta idea, ¿no? Como hablaba también, creo que es Pablo, ¿no? Del cuerpo que se duele y el cuerpo que goza. Y bueno, pues sí, aquí hay muchos cuerpos, ¿no? Muchas heridas, muchas cicatrices. También he querido trenzarme, ¿no? con los cuerpos y con las vidas de otras, ¿no? Hay aquí muchos poemas que hablan de pues, lo que tú decías, ¿no? de esas vidas, de esas experiencias, de los márgenes, ¿no? Bueno, que aunque empezamos ya a situar, sigue siendo preciso contarlas y contarlas cada una desde su vientre y desde su voz, ¿no? Y bueno, pues sí, al final de todo está esa luz, al final de la bocamina hay algo de luz y bueno, ya si queréis ahora iremos contando algo más de esa metáfora de la minería y de esas mujeres. Sí, ahí entraremos. Dentro de ese cuerpo al que le pasan nuevas cosas y que las atraviesa entre la tiniebla y la búsqueda de la bocamina, ¿no? En la primera parte, donde está dividido en 5 partes, iré pasando así un poco las preguntas por ellas. La primera, que lleva este título de las mismas piedras, ¿no? De algún modo parte de una reivindicación feminista explícita, ¿no? de un posicionamiento en este sentido. Pensaba en otro verso tuyo que citabas antes en el taller, que también recuerdo muy a menudo, que es este de todo lo aprendo tarde pero bien. Y hay en varios de los primeros poemas algo de eso, ¿no? Esa idea de que estamos tropezando las mismas piedras que las demás y que ese posicionamiento feminista tiene que aparecer desde la contradicción, ¿no? Yo te quería pedir que nos leas el poema de la feminista y nos cuentes algo de esto. Pues yo creo, Laura, que ha sido a ti a quien le he oído hablar en algún momento de un amigo o amiga que tenía como eslogan o como lema: menos de 5 contradicciones es dogmatismo. Sí, sabes quién es, luego me dirás, porque es algo que te he oído a ti decir a veces. Y bueno, quizá eso sea así también pues, en el compromiso feminista, ¿no? Efectivamente yo siento que llegué quizá tarde, en las Antillas, lo hemos estado comentando antes con las escritoras del taller, y bueno, pues que estoy en el proceso, ¿no? Siento, ¿no? Que no soy una feminista mucho menos perfecta y que quizá no es esa perfección, ¿no? Que parece que se nos demanda a las mujeres y además a las mujeres que públicamente, digamos, que mostramos este compromiso con los feminismos, pues es imposible, ¿no? Porque estamos precisamente en el proceso de construirnos y porque vivimos en sociedades patriarcales y porque, bueno, pues cada una intenta gestionar su lucha desde donde está, ¿no? Desde la trinchera que le toca vivir. Y yo siento muy a menudo que tropiezo, efectivamente, que tropiezo. Esa primera parte del libro, Las mismas piedras, cuenta quizá eso, ¿no? Esas contradicciones bueno, en las que me descubro a menudo, en las que descubro también a las demás mujeres que me acompañan. Y sí, y bueno, tiene una cita este poema de Roxane Gay, es una escritora americana de origen haitiano más bien, que a mí me interesa mucho. Y la cito en español, porque la podéis leer en español en el ensayo que se titula Mala feminista. Precisamente habla de todo esto. Es muy divertida, ella empieza diciendo que ella es feminista, pero le encantan las canciones del reggaetón. Me encanta, tiene esa contradicción, ¿no? Y a mí también. Me gusta mucho, por ejemplo, bailar bachata, ¿no? Y es terroríficamente machista este tipo de música. Y bueno, pues ahí estamos, en esas contradicciones, en ese buscarnos y en ese aportar nuestra piedra al camino de todas, en el que todas tropezamos con las mismas piedras. A menudo. Roxane Gay dice en este ensayo que la gente que se sube a un pedestal debe saber posar a la perfección y cuando la caga se le hace caer. Yo la cago a menudo. Considérenme derribada a priori. La feminista. Mientras afilo el verso, veo sin mirar el fondo de la nevera y sé que debería llamar a otra madre. Traduzco una novela y al final del pasillo suenan 3 huevos duros en la olla. Anoto fechas de conferencias y plazos para entregar artículos junto a los detergentes y los reconocimientos médicos de otros. Tuve unos celos que ni Charles son. Tomé hormonas y fingí orgasmos.
hipotéticamente por amor. Cuido más de lo que me cuidan, aunque nadie lo pida. Me he casado a lo Disney. Siempre fui más teórica que práctica. El título de Literatura Universal, que no sé si para ti remite más o menos a esa misma idea que lanzaba así como posibilidad, también se despliega en algo muy concreto, que son unas ancestras y ancestras posibles que en este libro aparecen mucho a través de los oficios, ¿no? Aparecen parteras, aparecen alfareras y aparecen sobre todo mineras. Dices al final en unas notas, ¿no? que la historia, esa literatura universal nunca puede estar completa sin ellas. No sé si te apetece contarnos de las fotos, de las guardas. Sí, porque me encantan. Hemos hablado antes también, ¿verdad?, con las compañeras. Pues sí, yo en ese proceso de escritura, atravesando esa tormenta de la maternidad, menos en los primeros años, ¿verdad?, pues necesité también encontrar, convocar, ¿no?, al centro de la hoguera o al túnel donde yo sentía que estaba a otras presencias, a otras mujeres, ¿no?, que habían vivido maternidades desde distintos lugares, ¿no?, desde distintas trincheras. Y yo tengo antes también con una compañera que a lo mejor llama Marcelo, que está aquí, tengo una conexión fuerte con Torre del Bierzo, igual que Gema. Mi familia paterna es, berciana, mi abuelo era minero, mi padre también trabajó en las minas de Torre del Bierzo en algunos veranos. Y yo crecí con esa cultura de la minería, ¿no?, que es muy particular, ¿no?, ese orgullo minero, que yo sentía que era algo muy masculino, no era consciente de que las mujeres habían sostenido realmente toda esa cultura, ¿no?, porque había mujeres en las minas, no solo en trabajos de cuidados, en los hospitalillos o en las fondas de los lugares donde se desarrollaba esta actividad, sino mujeres dentro, ¿no?, que nadie se las denomina mineras, no se les suele aplicar esta palabra. Yo en el libro sí que las nombro así, le pese a quien le pese, voy a ir pronto a Torre del Bierzo a presentar a ver qué pasa, y voy a hablar de mineras a ver qué cara me ponen, pero no las llaman mineras, ¿no?, baleadoras de carbón, en fin, usan otras palabras. Y yo descubrí en un museo en Torre del Bierzo, en la Fundación para la Cultura Minera, con mi criatura casi recién nacida en brazos, con un dolor del cuerpo y de lo que no es el cuerpo terrible todavía, ¿no?, y sintiéndome muy perdida, descubrí una foto. Esta foto que está como guarda en el libro son dos mujeres con una tiene una pala al hombro y parece que te va a regar un palazo en cualquier momento, está ahí mirando a la cámara de una manera muy desafiante y muy fuerte, y luego hay una criatura que es aquí tiznada de carbón. En la foto original se ve como que tiene los zapatitos rotos. Bueno, yo sostenía a mi hijo ahí a duras penas, ¿no?, y frente a esa foto me quedé absolutamente conmocionada. Después volví en varias visitas a este museo, el director, que resultó ser primo mío también, me dejaba ir a este museo, sentarme allí a no hacer nada, a escribir, a simplemente estar. Este hombre incluyó el recuerdo de mi abuelo paterno en el museo. Y bueno, estas mujeres, he investigado mucho sobre ellas, ¿no?, y sobre las maternidades y sobre lo que estas mujeres efectivamente aportaron a esa construcción de la historia universal, ¿no?, desde los márgenes, desde el reverso de los relatos canónicos, ahí estaban, ¿no? Y es curioso, ¿no?, he investigado, sé quién es la mujer que lleva la pala al hombro, la llamaban en la mina Loli la Andaluza, venía de Málaga, y lavaba carbón, entró alguna vez a la mina a picar, aunque la Organización Internacional del Trabajo, la normativa dice que ninguna persona de género femenino, de sexo femenino, podía entrar a las labores subterráneas. Y esto fue así hasta un momento muy avanzado de la historia de España. Hubo un momento muy curioso en el que una podía ser en España ingeniera de minas, pero no entrar a la mina, según la normativa. O sea, esto ha sido así. Y sé quién es esta mujer, sé quién es la otra mujer, y nadie sabe nada de la criatura, ¿no? El Loli, que sigue viva, que tiene 83 años y está en Málaga impedida en una silla porque dice que en la mina se dejó el cuerpo y la espalda, dice que sería una de las muchas criaturas que cuidaban entre todas, ¿no?, que dejaba ahí alguna madre para irse a trabajar a la mina o otra cosa y la cuidaban entre todas. Y claro, yo en la escritura de este libro y al entrar en la
maternidad es una de las cosas que más me han removido, ¿no? Esa falta de red, esa falta de tribu, ¿no? Hay un libro que quizá las madres conocéis, ¿Dónde está mi tribu?, de Diana Oliver. Bueno, pues ese no saber, o sea, darme cuenta de que el mundo no está hecho ahora mismo para que cuidemos, ¿no? Que esto no se considera un trabajo, bueno, que es casi hasta molesto, ¿no? Para el sistema productivo capitalista, el detenerse, el decir tengo que cuidar y que no se valora, ¿no? Este trabajo. Sin embargo, es lo que sostiene todo lo demás, lo que sostiene el engranaje productivo realmente, ¿no? Y bueno, estas mujeres me empeñé en ponerlas aquí como guardas al libro y para mí es muy emocionante, la verdad, que estén aquí, están en algunos poemas. Intento convocarlas a algunos poemas y me han acompañado mucho, ¿no? En este viaje. Hablar de ellas aquí, poner sus rostros, poner sus nombres, para mí es, bueno, rellenar o intentar rellenar una paginilla en blanco en esa historia canónica de lo que nos han contado, ¿no? Que es la historia, que es la literatura, que es el trabajo. Te voy a pedir precisamente el poema que lleva la cita del convenio de la OIT. Claro. Pues sí, este convenio internacional sobre el trabajo subterráneo del año 35 dice que en los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. El poema se llama La Rouge et la Noire, en un guiño a, bueno, pues a la novela de Stendhal de igual título. Y bueno, pues hay mucho abierto aquí, mucha raíz en este sentido. Y está la historia en este poema de una minera que casi pare picando en una galería. Me lo contaron la primera vez que alguien me contó esto y me dijo que era una leyenda, que eso no era verdad. Y luego investigando, es verdad, esa mujer se llamaba Olvido la del Cestu, la llamaban, era asturiana, y con 9 meses de embarazo entró a una galería. Si alguien ha estado alguna vez en un museo de la mina o ha visto una galería, eso es lo más claustrofóbico que te puedas imaginar. Con sus 9 meses de embarazo entró a picar porque mi marido estaba enfermo y entonces ella de manera clandestina entraba a picar para cobrar algo porque si no, no podía mantener a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues está aquí esta mujer también en este poema. La rouge et la noire. Roja soy como los grandes interiores de Matisse, aquel tataratío que enseñaba a leer a los presos a cambio de tabaco, o los loquios de la minera de Favero que habría parido en Pozo Julia, porque quizás parir no sea tan distinto a intibar galerías. Soy aquí dentro roja y, si cabe, aún más negra, como el idioma de los tábanos, como el río Boeza antes de los azudes, como la nervadura de las payozas a 2 aguas, como el oxígeno a los guajes pulmones sin cocer. Naturalmente puedo disimular. Si quisiera, podría ganarme un oro, por ejemplo, en una hipotética categoría olímpica de fucsias. A mí es que el fucsia me sale a gemir de bien chica, con purpurina y todo. Una pena que cada vez entrene menos. Con este poema pensé en la película Pride. ¿No la he visto? Pues es una película en la que los mineros se juntan al Sí. movimiento La vi de inicio y me quedé dormida, tengo que terminarla. Pues una edad y ese es el poema, la roja era la purpurina. Vale, gracias. Bueno, con esto vamos a ir entrando en materia de uno de los que ya has nombrado varias veces, es uno de los temas como que le hacen de eje al libro, ¿no? Que es la cuestión de la maternidad. Está presente de distintas maneras en distintas partes del libro, pero empieza a hacerse más presente en la segunda, que lleva a esa parte nada más y nada menos que el título de Evaluación sorpresa. Y el poema que tiene ese título de Evaluación sorpresa acaba diciendo que voy suspendiendo. Hay algo de todo esto, ¿no? Que nos cuentas aquí. Pues sí, a ver, suspendiendo. Estoy todavía suspendiendo, yo creo. Bueno, lo hablaba también la semana pasada con Marta, que también es madre y que acabamos de reencontrarnos después de muchos años. Y bueno, viendo aquí a la Marta, también pienso que estudiamos juntas filología francesa en la universidad y también pienso, yo salí de esa facultad sin apenas, sin nombres de mujeres escritoras. No sé, si tú recuerdas algo, yo salí sin ningún tipo de referente, pues eso, de mujer escritora, y también salí sin haber leído nunca en ningún libro, ¿no?, de los que nos propusieron, nada que contara todo esto que después, bueno, sí que he descubierto, ¿no?, que otras
siempre lo cuentan desde sus lugares, pero yo nunca había leído, pues eso, en mis años de estudiante, ¿no? Pues una novela que me hablara de maternidad, que me hablara pues, del parto, del cuerpo, del proceso corporal o de ese aprobar suspendiendo que es criar sin trigo, ¿no? Como criamos ahora, creo que la mayoría de nosotras. Pues sí, hay muchos poemas, yo creo que hablan de esto. Y yo en el proceso de escritura, bueno, claro, vas hablando con muchas madres, con muchas mujeres, esas comadres que por suerte están ahí, te sostienen. Y bueno, también creo que lo comenté con Marta el otro día, la maternidad implica una nueva identidad en todos los sentidos, y sobre todo una deja de llamarse como se llama. Ya no eres Marta, no eres Marta Asunción, eres la mamá de... Y yo me di cuenta de eso en un momento, bueno, curioso, y escribí un poema pues, para intentar nombrar a todas esas, ¿no? A todas esas cuyos nombres nunca pregunté, y que de alguna manera bueno, pues, han compartido conmigo el camino. Ese poema, si os lo puedo leer, lleva como título Puntos Suspensivos y tiene una cita de Mar García Puig, que es una autora, bueno, acaba de sacar algo ahora también. El libro que yo cito aquí es La historia de los vertebrados, donde es un libro híbrido muy curioso, donde ella también relata su descenso a las tinieblas, ¿no? Con la llegada de la maternidad. Y bueno, va poniendo, creo que también hace algo similar, ¿no? Va buscando como a lo largo de la historia del arte, ¿no? Relatos que le ayuden a atravesar eso que está atravesando, relatos de mujeres, relatos de madres locas, ¿no? Porque ella reivindica esta palabra, la locura materna. Y bueno, la cita de Mar García Puig, de ese libro que recomiendo de veras, dice: el rostro de una madre es el rostro del mundo. La mamá de Adrián, la mamá de Lizar, Eneco, Amaya, la mamá de Jason y de Kelly, las mamás de Guillermo, la mamá de Joel y las de Lenita, Vera, Paul, Charlotte, Alma, Mateo, Martina. Me acuerdo de los nombres de sus hijos, no pregunté los suyos, tampoco ya es el mío, pero me acuerdo de los nombres de sus hijos y las perlas de leche, la cesárea de urgencia, la ventosa, la culpa, los arrepentimientos, las pastillas, la hernia, las medias de compresión, los casi 30 puntos, la incontinencia y el despido improcedente, el divorcio, los diminutos pies mal tatuados, las ganas tan antiguas de gritar. Me acuerdo de gritar y sé que debo volver a todos esos parques y jardines, clases de yoga en semisótanos, salas de espera psiquiátricas con diosas antriquini, ascensores averiados de hospital, idénticas vitrinas en centros comerciales los sábados de lluvia. Debo encontrar las piernas para volver y averiguar sus nombres. No estará terminado este poema hasta que pueda recitarlas a todas por sus nombres de pila, por sus cuerpos de pila. Dentro de esas preguntas abiertas por la maternidad, algo que también está muy presente es el hecho de que a la hora de transmitir ese legado, lo que tienes entre los brazos es un varoncito. Así que hay varios poemas que también tienen que ver, ¿no? Tanto con cierto alivio, incluso se diría, de que esa criatura no vaya a tener que enfrentar determinadas violencias, pero también una pregunta por cuáles son los aprendizajes que tú quieres transmitir. Pues sí, la verdad, hasta donde sabemos sí, es un varoncito y sí. Bueno, quizá la parte del libro donde más se pueda plantear esto, ¿no? esta idea de cómo hago yo para criar o intentar criar un hombre bueno, es la parte que lleva por título Flores de plástico, que además es bueno, pues un homenaje a José Hierro, y me hace como especial ilusión en el día de su cumpleaños recuperar también esos versos que cito como en apertura de esta parte, que bueno, en el fondo también es un poema que parte de la misma idea, ¿no? Que puedo dejar yo como legado a mis criaturas, y también es muy bonito el poema porque recoge también lo que las criaturas nos dejan, ¿no? Que también creo que es algo que quise intentar en esta parte del libro. José Hierro escribe: pocas cosas os enseñé, a adorar el mar,
a sentir la alegría de ver vivir a un animal minúsculo, a interpretar las palabras del viento, a conocer los árboles no por sus frutos, por sus hojas y por su rumor, a respetar a los que dejan su soledad en unos versos, unos colores, unas notas o tantas otras formas de locura admirable, a los que se equivocan con el alma. Y yo creo que, bueno, si hay algún poema donde intento decirle a mi hijo lo poquito que yo sé de la vida, del dolor, de la alegría, de las palabras, y hay un poema que es muy raro lo que me ha pasado con este poema, me lo ha pedido un señor científico para un libro sobre biogenética, bueno, un libro, algo muy, muy curioso. Me ha pedido este poema para un libro pues donde explica cosas muy científicas sobre los genes y un capítulo en concreto sobre los genes XY, XX, ¿no? Para explicar un poco. Y bueno, me ha parecido increíble, ¿no? Que un señor pues eso, que hace cosas muy científicas en un laboratorio de París me haya pedido este poema para su libro, nunca me había pasado. Y creo que es el que os voy a compartir. Ecografía. Nací en el siglo XX con trompas de falopio. Sirva como atenuante. No conseguí evitar respirar aliviada cuando aquel ginecólogo se apostó caña y pincho a que serías hombre. Conocerías los excesos, te dirían perdón y por favor y gracias muchas veces por ceder el asiento en la parada. No aprendería a tu carne la misma moraleja sin importar el cuento. Esto sobra, aquí falta. Finge si no te gusta, disimula aún mejor cuando te esté gustando demasiado. Ni un temblor hasta que la lengua del elegido se adentre en la espesura a despertarte. Tendrías tu lugar en los estadios, verías tu dolor en el museo. Tengo solo un par de preguntas más para que luego le añado la que te pesca. Una es una intriga casi personal por esas apariciones de la Marta más niña, de la Marta que escribía cartas a Nancy, de la Marta de Skinny Cat, ¿no? Que de algún modo vuelve a aparecer aquí. Hay algunos recuerdos que tienen pues, que ver con el tiempo de la escuela o del instituto, con el barrio, ¿no? Y tenía la sensación de que quizá eso también tenía que ver, ¿no? con ese momento de la maternidad y del preguntarse por cómo transmitir, que de algún modo ahí hay como unas cartas a la Marta de las navidades pasadas, no sé. Sí, claro, sí, bueno, es que la maternidad y supongo que la paternidad también, lo que lo hayáis vivido, es que te hace replantearte pues, todo lo que no has tenido, lo que no has tenido, lo que te ha faltado, y bueno, es enfrentarse a las heridas, ¿no? De la infancia y sí, intentar abrazar a la niña que fuiste, desde luego, sí. No sé, me he quedado pensando en algo que has dicho antes y ya no sé qué era. El regreso a la escuela, al barrio, no sé. Pues te pido un poema. Venga. El B, porque me parece que es una carta al pasado. Total. Sí. Es una carta a la mujer que escribió La Soledad Criolla, sí, del que hemos hablado antes un poquito con las talleristas. La B es una palabra criolla, en criollo de Guadalupe, porque los criollos cambian según las islas, es muy curioso. Y en el criollo de Guadalupe, la B es el mal de amores, también es el mal del país, la morriña, la saudade, o simplemente el mal el dolor del vivir, también puede ser. Y sí, quizás sea una carta al pasado, no la había... Es una palabra que después sale en otro poema, y explico un poco esto en ese poema, creo. Y aquí quizás le estoy hablando a la Marta de 20 y pocos años que no sabía, ¿no?, que el Caribe era una de las regiones más violentas del planeta para las mujeres en general y para las mujeres solas, jóvenes y blancas en particular. Y bueno, sí, quizás es una advertencia. Lombeo. Alguien advierta a la muchacha del muelle que esa flor amarilla que se ha puesto en el pelo es venenosa. Y hay cachorros callejeros con el poder de salvarnos la vida exactamente igual que ciertos colibríes la destrozan. Alguien le llame a los postigos para avisarla de la fiebre y no intente esquivarla.
haga que se asegure de ejecutar todos los pasos necesarios para caer redonda como la guanábana madura de la vieja bachata. Pasada una década, seguirá bailándola prodigiosamente mal, aunque con menos prisa. Por mi parte, con este cierre del círculo del tiempo, ya te dejo para que sigas contándonos lo que te apetezca. Solo quería hablar del título de la última de las partes del libro. La última parte se titula Imbolc. Imbolc es una de las marcas que en la rueda del año se hacían a través de los rituales, ahora llamados paganos, ¿no? Los rituales celtas y demás. Imbolc es el momento en el que se atraviesa la mitad del invierno y empiezan de nuevo a crecer los días y vuelve la luz, ¿no? Que al final es de lo que hemos estado hablando todo el rato. Yo creo que Marta, como ya habéis visto y como algunas además habéis señalado en vuestras lecturas, está de lleno en esa estirpe de poetas que lo que hacen es optar por esto, ¿no? Por la luz. Recordando siempre que optar por la luz implica necesariamente ver la sombra. No se trata de que todo sea la purpurina, sino también el rojo y el negro, que decíamos antes. Acaba su poema diciendo: Marta Asunción Alonso no murió aquel día, ni tampoco los siguientes. Celebramos eso. También. Y queremos ir escuchando. Tengo que hacer lo que te callar. Pues sí, voy a leer Imbolc, claro, porque es verdad, hemos hablado de ello con Benito, ¿es verdad? Antes en el taller, y pues sí, me decía el padre de mi hijo cuando leyó la primera vez este libro: jo, menos mal que al final, ¿no? Menos mal que al final vuelve esa luz, ¿no? Como la que está volviendo ahora, ¿no? A hacer que los días se estiren, esa luz que nos vuelve al cuerpo y al cielo, ¿no? Una vez que hemos pasado ya ese ecuador de la noche. Y esto de, bueno, retomar estas marcas, ¿no? De paganas, célticas en la rueda del tiempo es algo de lo que creo que hemos hablado en algunas ocasiones. Y por eso este poema lleva una cita de una poeta, una tal Laura Casillas, que dice, que os lo dice perfectamente bien: podemos disfrutar aunque nos falte un pie, y no echamos de menos a los muertos todo el tiempo. Imbolc. En la hondura más noche, sin aviso, titila de repente el verdor de una llama. Significa que aún durmiendo hemos pasado la mitad. Y el ecuador son estas canas, estrías, hernias y varices. La frente que hace llorar el claxon porque las manos necesitan acordarse del agua antes de abrir la cerradura. Son las perlas de leche, los coágulos, la fe clarividente en la diaria comunión con el azúcar debajo de la lengua. Y en la hondura más noche, aún doliendo, una brecha de luz como una orden y el repentino impulso de bailar. Pues bueno, por aquello de seguir bailando un poco, creo que hay también quizá, me estoy dando cuenta ahora, quizá haya también varios poemas que nos recuerden eso, ¿no? Que estamos hechas para bailar, aunque sea mal, como el poema que acabo de leer antes, o que bueno, que sí, que estamos hechas para la luz, aunque atravesemos la oscuridad. Y justo en la página contigua estoy viendo un poema de Duval, ¿no? Como el cuadernillo de baile. Es algo que yo no sabía que existía y que vi en el museo, en la sede del Museo del Louvre, en Lens, que es una localidad del norte de Francia, cuenca minera, bueno. Y han reconvertido, porque con el patrimonio minero en España, bueno, están haciendo cosas cuestionables y en Francia lo están enfocando de otro modo, ¿no? Por ejemplo, esta sede de una antigua mina ahora pues es un museo, ¿no? Y se siente la mina en cada sala del museo. Es un museo de arte. Y allí descubrí estos cuadernillos de baile. Y allí escribí este poema. El museo está en un bosque que ayer era una mina de carbón. Se exhiben las libretas diminutas que los cuerpos de organza de las chicas solteras llevaban a los bailes dieciochescos. Mi mano, junto a tu nombre, apuntaría. La mano que nos sacó a danzar, cuando nadie escuchaba nota alguna. No sé cómo voy el tiempo, Laura, un par más. Sí. Bueno, creo que también como está aquí mi copy de promoción de filología francesa, voy a tirar por los poemas
remotamente francófonos, hay un poema al inicio que lleva por título Avoir les enfants, en eco, ¿no?, a la peli de Louis Malle. Y está en la parte de las piedras, en la parte de los tropiezos, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo vais a entender. Avoir les enfants. El que resoplaba, tranquilita, aún no, ya te diré yo cuándo. Saldrá mejor si estás callada, lo normal es que duela. El que me hizo jurar sobre sus tatuajes que nunca antes y que nunca después. Y que asombrosamente es distinto al que declaró, liándose un pitillo, si mi novia me hiciera lo que acabas de hacerme, le cortaba las tetas. El que leía mi diario, el que me castigaba sin idioma, el que me compró sandalias planas, el que anunció a mi padre que nos casaríamos en la Basílica del Valle mucho antes de preguntarme a mí, el que por si acaso tenía bien explicarme todos los finales de todas las películas de mi madre, el que insistía en prestarme su cuchilla, el que me señaló todo esto te sobra. Para sorpresa de nadie, este sí es el mismo que me arrastró a la playa solo para decirme, para enseñar hay que tener. El que me repetía es tan solo una fase, el que pasaba las hojas de mi primer libro con las manos grasientas, el que dio, tal vez el que dará gracias a todos por hacerme poner el verso en polvorosa. Y algo más de francofonía, en honor a las que fuimos hace 20 años. Hay otro poema que lleva por título una expresión francesa, o la alusión a una expresión francesa, donner sans l'embauche, que viene a ser pues, rendirse, no encontrar la salida a un problema, rendirse. La lengua al gato. De acuerdo, sea, me cubriré de encaje, tul, organza. Te dejaré que huelas mis cartas de cambiar. Financiaré un colchón de viscolátex. Pasaré por el aro. Hágase la voluntad de los omnívoros. Cúmplase toda ley electoral. Daré mi lengua al gato de oro del restaurante cantonés donde dijiste para siempre. La adoración no dura, permanece. La adoración no dura, permanece. La adoración no dura, permanece. De tanto repetirlo, será templo. Y antes de que amanezca, negaré hasta 3 veces que abril sea el mes más cruel, madurando su fruta en otros cuerpos. No tendrás que disparar esa bala de plata, pero con una condición, lo haré bailando. Bueno, lo de la bala de plata lo cuento siempre, aunque da bastante bajona. Es una alusión a... Además, me estoy terminando de leer el libro que me recomendaste sobre vírgenes juradas, que acaba de salir. Sobre Albania. En Albania, yo estuve un año viviendo allá, y en Albania pues hay una tradición terrorífica. Hay muchas muy luminosas y muy hermosas, pero hay una tradición terrorífica que está estipulada en el Kanun, que es un código del siglo XVI de origen otomano, ¿no? Claro, yo cuando descubrí el Kanun hice un prólogo también a una traducción que hizo una estudiante mía, me lo leí y vi muchas cosas muy hermosas, y cuando descubrí esto, pues claro, me supuso un choque increíble. Y más aún cuando descubrí que la tradición sigue viva en algunas regiones especialmente aisladas, montañosas, sobre todo del norte de Albania, ¿no? La tradición quiere que en las bodas, ¿no?, cuando una mujer se casa con un hombre, el padre de la mujer entrega al marido, al futuro marido, una bala de plata que servirá para que la utilice con la mujer en caso de deshonra. Y bueno, es terrorífico el verso este que dice no tendrás que disparar esa bala de plata, tiene que ver con esto, es terrorífico porque cada año en Albania hay un número, cualquier número sería importante, pero un número importante de mujeres que mueren por esta tradición. Y bueno, podríamos ir hacia la luz un poco más ahora. Sí. Hablaste de pájaros y bueno, quizá el poema más hermoso con la metáfora de los pájaros lo ha escrito esta señora, ¿no?, es Aprender la levedad del pájaro. Y yo he escrito aquí uno que se titula Otras aves, ¿no?, que nos recuerda, un intento por recordar pues eso, ¿no?, que siempre las posibilidades, todas esas que están dentro de nosotras, como decía Laura al inicio, y que están ahí. Tiene 2 citas, una de un poeta, él era extremeño, pero
pero sevillano de adopción, Juan Antonio Bermúdez, que con mucha guasa escribió "Hay escobas y escobas voladoras". Y otro poeta de una británica, de Liz Berry, que no está traducida, creo, entonces yo la traduje, me atreví a traducirla yo misma. Aquel año, como los hombres a punto de cumplir los 30 seguían negándose a volar al nido, decidimos casarnos con los pájaros. Otras aves no traen alas, o solo las usan como quien saca brillo a un búcaro. Las hay incluso que se alimentan exclusivamente a base de pétalos de flor, imitan la risa humana, abren nueces lanzándolas bajo las ruedas de los taxis, fermentan bayas para beber licores, nacen con un único diente diminuto para rasgar el cascarón. Otras aves, olvídate de mí, nunca de esto, siempre pudimos ser nosotras. Y quizá uno más para cerrar y ojalá queráis compartir algo, sería estupendo escucharos. Bueno, Maeso y el último muy cortito. María Ángeles Maeso, una poeta que adoro, que amo, y que le escribió a su hija, bueno, con esa idea que evocaba Laura de pensar en lo que queremos dejar de legado, ella le escribió a su hija: abrígate y no olvides que lo urgente es pintar el alba. Y yo escribí: te dirán que has de ser a fuego y plomo, que al caminar un hombre debería encoger la Vía Láctea, temblar el agua mansa de la acequia, buscar la sombra humilde del tornasol. Te dirán: defiéndete atacando, finge que nunca duele, ama con los colmillos. Aquí empieza la línea, la mano no se enciende sin el puño, rosa no. Yo quisiera que cuando así te hablen te quedes a escuchar, igual que el trigo escucha a la ambulancia, que los veas sonar como se mira un tren creciendo plumas, sabiendo que cantar es el coraje y no hay mayor escudo que el llanto del guerrero a mediodía, que el amor sale a brindis y una línea no es más que otro dibujo, basta un poco de lluvia o viento o sur para hacer con el mapa luna nueva. Y la mano del hombre, si de veras es mano y es de hombre, incluso mientras duerme acaricia y sostiene el arco iris. Y bueno, me despido sin despedirme, porque si queréis luego compartimos otro ratito, con fe de vida y salud, de la que hablábamos antes en el taller, ¿no? Las bombillas de estratosférico consumo son lo que más me gusta del invierno, y que mis huesos se golpeen con los muebles y los libros me salgan como manzanas con gusano, ponerme toda pálida, rozar pieles que no han nacido ayer, viajes largos en tren con salitre en la boca. Estoy viva, ¿sabéis? Y aquí tengo las pruebas. Acérquense los buitres y la Guardia Civil. Cuando toquen al timbre me serviré un río de lava y anunciaré: a los versos me remito. ¿O es que no veis lo poquísimo que he amado todavía? ¿Tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar? Yo me voy a permitir, Marta, citar a Amaral. Amaral. Claro, que en el último disco, en Dolce, una canción que se llama Dolce Vita, precisamente. Pero que me acuerdo, bueno, perdón. Sí, pero bueno, luego hablamos de Amaral. Que dice: no soy la voz de una generación, ¿no? Un poco como en el sentido de dejadme en paz y yo voy a lo mío. Y tanto Laura como yo antes hemos mencionado un poco que tienes ese carácter un poco generacional, y tú incluso tienes un poema incluso que se llama Lost Generation. Entonces no sé cómo te sientes de cómoda o cuánto he buscado por tu parte conscientemente que seas una poeta generacional o que seas portavoz de una experiencia generacional. No tengo ni idea, además, de cuál es mi generación. Tengo muchas dudas. Y en el aula con las alumnas también digo: vosotras que sois Z, ahora es alfa, parece ser que ahora sí, ya van por ahí, ya sí. en la abecedario y estamos con la generacional. No lo sé, no es algo que me... no sé, no es algo que piense, es algo que decir las críticas, yo creo. No es algo que yo sepa muy bien, no sé.
Y bueno, ¿qué quería yo decir? Algo de Amaral. ¿Qué quería yo decir? Que hace muchos años yo te leía a ti una cosa también que citabas a Amaral. Probablemente. Sí. No me extrañaría. Sí. Bueno, no sé. Pero, o sea, no lo buscas intencionadamente, pero cuando te devuelven eso tus lectoras, te sientes... Me hace gracia, pero luego también me gusta mucho cuando, pues no sé, mujeres o personas, que claramente yo no sé de qué generación soy, pero mujeres o personas que claramente no son de la mía, sea cual sea, pues comparten también que se encuentran ahí y que, bueno, que ven algo de sus vidas ahí, ¿no? Quizá eso me hace más ilusión que lo otro, que no sabemos la verdad, sino que yo pienso en ello. No sé. Yo diría, Pablo, como haciendo la misma lectura que tú, que yo creo que cuentas muy bien a la gente que hemos compartido las mismas experiencias en un tiempo con una edad parecida. Yo creo que es estar atenta al mundo. O sea, creo que es que eres alguien que escribe con mucha lucidez lo que pasa, ¿no? Y que observas y escuchas, y eso hace que tu tiempo, que es el que compartimos algunas, pues lo hayas limitado. También veo muchas personas más jóvenes que yo, de otras generaciones, que escriben también, o que les están pasando cosas que me han pasado y escriben sobre lo mismo. A mí me gustó mucho en los últimos años el libro de un poeta, y siempre digo más su nombre, pero no hacerlo ahora, Carlos Catena, ¿no? Es que a veces digo otra cosa. Pues Carlos Catena, yo cuando lo leía, es mucho más joven que yo, y cuando yo le leía pensaba que ha vivido lo mismo que yo, ¿no? El exilio económico, bueno, no sé, quizá ya somos varias generaciones viviendo cosas similares y bueno, contándonos de vida ahí. Los días hábiles se llama su libro, me encanta. Y yo te quiero preguntar, Tomás, tengo una pregunta entre colegas, pero ¿cómo te atreves a poner ese título para el libro? ¿Cómo me atrevo? No sé. Porque piensas que se puede interpretar, o sea, es que el otro día alguien me mandó un mensaje, un señor que no sé quién es, me mandó un mensaje por redes sociales que me dijo, ¿qué título más pretencioso? Y yo dije, claro, a lo mejor hay gente que lo ve y no sé qué interpretación hace, no lo sé. ¿Pero qué hay de íntimo en ese título? Porque ¿qué hay detrás? Porque... Pues yo creo que la idea de resquebrajar o poner en cuestión ese masculino universal, ¿no? Que nos han vendido desde siempre. Antes os he compartido un poema que tenía que ver con una niñita de una escuela en el Caribe en la que yo estuve, y ahí esa niña me enseñó, como os he dicho, muchas cosas, y también me enseñó, o sea, yo me di cuenta con los niños, eran niños muy pequeños, 4 años, yo les enseñaba lo que podía de español. Recuerdo un día que les dije, niños, nos lavamos las manos. Y se lavaron las manos, fueron al grifo, los niños varones, alguna niña y muchas niñas se quedaron quietas, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé yo a cuestionarme bastante tarde, como os decía, ese masculino universal que nos enseñaban, ¿no? En la escuela, en la facultad, incluso Marta, yo recuerdo esto en clase de lengua como un dogma, ¿no? Y bueno, quizá la idea principal es esta, ¿no? Poner en cuestión esa masculinidad universal y no hay nada más universal que parir, ¿no? Como eso no está en... Ay, no he leído el de las parteras, pero bueno, ya lo leeréis vosotros, sí. Hay un libro sobre las parteras y el auténtico oficio más antiguo del mundo no es el de puta, es el de partera, ¿no? Y bueno, pues, sobre todo era esta idea, ¿no? Cuestionar ese masculino universal pero no sé. Hay algo, yo sé, en lo que has ido leyendo, todo lo que se traduce y tal, como muy, como estamos repitiendo todos, como muy luminoso, y desafiar como con esa luz. Parece que no estaba de moda o que con el patriarcado pues había que esconderlo. Y yo creo que, no sé, reivindicas eso con la voz que te atreves a decir, que es muy fuerte pero también muy valeroso. Creo que me falta. Cuando escribes no piensas en eso, y ahora que estoy aquí delante de vosotras digo, me da como más, pero no sé. Pues para dar paso a bien merecido agape y el vino, sí que te vamos a pedir que te despidas, estabas en mi petición, con el poema también acabar un poco luminosamente, con el poema Ex Voto. Que está
en la página, Pablo. 89. Ah, mira, sí. Pues sí, los esbotos. Bueno, sabremos todo lo que es, imagino, pero yo puedo contar como varios momentos así, los que me han... varias imágenes del voto que me acompañan. En una iglesia de Tavira, en el sur de Portugal, recuerdo ver en una iglesia muchas piernitas y cuerpecitos de bebés hechos con cera colgados allí, ¿no? Es un lugar al que las mujeres embarazadas van, ¿no? Para pedir de una manera que el parto salga bien, que el embarazo salga bien, que la criatura salga bien, ¿no? Que tenga todas sus piernitas y demás. Y bueno, este poema lo escribí pues, como una manera de convocar eso también, ¿no? De pedir eso. No sé a qué diosa, pero alguna que debía escucharme. Ex voto. Volveré a levantarme con las piernas de otra. Recubriré con cuero vegetal su par de pies y entrarán por su boca las pastillas, proteínas, libélulas que su sangre necesita. Sin perdonarnos, saldremos al manglar de la extrañeza, bajaremos en el 9º mes, con los canarios al vientre de la mía. Pero escojo que eso no será importante. ¿Qué más da si las manos ajenas que me escriben lavan carbón u oro? Si es hierro lo que palean o ciernen antracita. Todavía temblar, decido, es el único gesto que nos salva.